Muchísimas gracias a la Unión Industrial de Córdoba. A mí me honra profundamente estar acá. Espero serles de utilidad. Yo soy periodista, nada más que eso. Y lo único que puedo contar es lo que veo, lo que he visto a través de años en que he tenido el privilegio de que me paguen para mirar. Así que eso es lo que yo les propongo. Lo que voy a plantear son meras hipótesis. Muchas van a ser absolutamente esquemáticas y me van a pido disculpas por adelantado. Pero bueno, vamos a avanzar con eso, ¿no? Bueno, ¿cómo son las reglas de juego para la generación de riqueza o prosperidad? Para ser un poco más inclusivos. Riqueza tiene un tono ahí un poco egoísta. Prosperidad es más amplio, ¿no? La economía discute desde hace muchísimo las reglas institucionales que necesita una sociedad para poder propender a una mejora de las condiciones generales de la vida de una sociedad. Hace unos años, dos economistas muy brillantes, Acemoglu y Robinson, el primero es de origen turco. Nadie sabe bien cómo se pronuncia el nombre, yo lo copié, así lo pronuncian en Harvard, a su nombre, lo copié de ahí. Escribieron un libro que fue muy famoso, que se extendió muchísimo, que se leyó muchísimo, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Allí plantean unos estudios de casos muy interesantes, donde comparan sociedades que han compartido una larga trayectoria histórica o una misma geografía, un mismo territorio, una misma cultura, y que sin embargo han tomado rumbos completamente distintos. Los casos emblemáticos son los de Corea del Sur y de Corea del Norte, o por ejemplo ciudades que están, la mitad de una ciudad está en México y la otra mitad de esta ciudad está cruzando el límite de la frontera sobre Estados Unidos, y ellos se plantean, digamos, ¿qué es lo que explica que estas sociedades sean tan distintas? Y entonces ellos deducen que hay sociedades que están organizadas en base a reglas institucionales que ellos califican de inclusivas, y que hay otras sociedades que están organizadas en torno a unas reglas que son de carácter extractivos. En las primeras, el poder está repartido, el cambio rige en el sistema económico, rige lo que se ha llamado la destrucción creativa. Las élites son permeables, hay movilidad social. En cambio, en el segundo, hay élites firmemente agarradas de la conducción de estos países, de estas sociedades, que no permiten la porosidad necesaria para que haya un cambio. No están asignados los costos a sus responsables, básicamente. Y esas sociedades impiden el desarrollo. Por supuesto, hay muchas discusiones sobre esto porque hay quienes les plantean a estos autores contracasos y le dicen, no, si fuera como vos decís, entonces, por ejemplo, China, que no es para nada inclusivo, el poder no está nada repartido, ni siquiera hay democracia, nada, no podría haberse desarrollado económicamente como se desarrolló. Toda una discusión porque estos autores dicen, bueno, lo que pasa es que China, como fue el despotismo ilustrado, por ejemplo, en Europa, aunque está dominada por una élite así, ha impuesto reglas en algunos sectores económicos, sobre todo, que permiten un desarrollo determinado. Bueno, es para discutir. Lo cierto, hay otros que dicen que es la geografía la que ha determinado y las culturas las que determinan a las personas, pero bueno, la política es difícil que opere sobre la geografía, no podemos mudar un país a otro continente, y también es muy difícil operar sobre la cultura, que es una cosa mucho más inacible, ¿no? La política puede operar sobre todo sobre las instituciones, es difícil trabajar sobre otra cosa que no sean eso, las buenas leyes, las leyes bien aplicadas, el diseño de incentivos en los sistemas para que se premie la productividad, la creatividad, el talento, la movilidad de las élites, de los grupos de conducción en todos los ámbitos, para que los que dirigen sean los mejores. Eso es lo que promueve la prosperidad. Bueno, esto es en teoría. ¿Sucede eso? Bueno, aparentemente sí, digamos. Hay un estudio del Banco Mundial que fue muy interesante, que
que se realizó en el 2005, creo que después lo actualizaron. Podemos poner... Ahí está. Que se realizó en el 2005, después actualizaron esos datos. ¿Qué hizo? El Banco Mundial organizó, estudió cómo se conformaba el capital de los países. Dividió el capital en 3 grupos. El capital natural, el capital producido, el capital intangible. El natural son los recursos naturales, para decirlo burdamente, digamos lo que hay en el subsuelo, todo lo que podemos obtener de la naturaleza. El capital producido es lo que nosotros ponemos en el mundo, sobre todo físico, son las infraestructuras, los sistemas de comunicación, los puertos, las fábricas, las redes de distribución comercial que ponemos en nuestras viviendas, es todo el capital producido. Y el capital intangible está conformado básicamente por todo lo que no puede atribuirse a los 2 primeros. Son la calidad de las leyes, el respeto de las leyes, las regulaciones no escritas, como los usos, las costumbres, el recurso humano, la constitución, la credibilidad, o sea, la calidad de la moneda, las instituciones, todo lo que inventamos los humanos. Acá se ve que la Argentina está muy dotada de capital natural. ¿Ven? Esto es Argentina, las columnas celestitas, esto es Chile, estos son los países de altos ingresos y este es el promedio del mundo. ¿Okay? Bueno, la Argentina tiene un capital natural elevado, mucho más elevado que el promedio del mundo. ¿Sí? Ahora, fracasa estrepitosamente, no solo y no tanto en el capital producido, tiene mucho menos que el promedio del mundo, porque son muchos años de hacer mal las cosas, entonces no hemos acumulado capital, hemos quemado mucho capital. Y somos un desastre en el capital intangible, que como ustedes ven es vital para determinar la cantidad de inversión y de capital con que puede contar una sociedad. Si vemos esta columna, vemos que el capital intangible es mucho más valioso que el capital producido y muchísimo más que el capital natural. Es curioso porque, por ejemplo, un mal capital intangible no solamente nos priva de recursos, de inversiones, de capitales, sino que nos puede incluso destruir este capital natural. Por ejemplo, damos 2 ejemplos. Ustedes saben que las empresas petroleras no pueden anotar en sus balances las reservas de petróleo que pueda haber en sus áreas de concesión, si no tienen, por ejemplo, por los precios a los que deben vender el petróleo, si con ese precio no pueden sacar, no les alcanza ese dinero para sacar el petróleo, no pueden anotarla en los balances como reservas. Por lo tanto, esa empresa vale menos, ese capital, ese petróleo natural, ese recurso natural, no existe. No puede esa empresa salir por ejemplo, a obtener acciones en los mercados bursátiles con el respaldo de ese petróleo, porque los organismos regulatorios mundiales no lo permiten, porque si no estarían mintiendo, le estarían diciendo a los inversores, venga, deme su plata, que estos representan tantos millones de barriles de petróleo, resulta que a los precios que esa compañía tiene que moverse, ese petróleo no se puede sacar, por lo tanto no existe. Entonces no se puede anotar en los balances, es un recurso natural que está ahí, pero que no puede ser una reserva, no puede anotarse como capital. Otro ejemplo, eso sucedió en Argentina, por ejemplo, cuando se impusieron precios irrisorios, cuando el precio del petróleo volaba por el mundo y en la Argentina se lo congeló, ese capital de los balances desapareció. Otro caso también de la Argentina, y más notorio, y lo conocemos muy bien acá en Córdoba, el trigo. Si al trigo le pusieron regulaciones que hicieron imposible producirlo y Argentina terminó produciendo hace poquito, menos que hacía 100 años atrás, quiere decir que las normativas que se dieron en el país hicieron que la Argentina, en los hechos, es como si no hubiera tenido sus campos durante el invierno. 5 o 6 meses del año, a la Argentina se le desaparecían los campos, no había trigo, porque no había posibilidad de sembrarlo. ¿Sí? Entonces es un recurso natural, la tierra, que momentáneamente deja de existir ahí, en ese momento. Bueno, ¿cómo puede ser
que nosotros hayamos llegado a esto. ¿Por qué llegamos nosotros a esta situación que en lugar de buenas instituciones, lo que refleja es un desastre institucionalizado, ¿no? Es bien distinto, de buenas instituciones a un desastre institucionalizado. Bueno, lo podemos ver de distintas formas, ¿no? Porque hemos tenido inflación perenne, endeudamiento sin fin, defaults que fueron oceánicos, presiones impositivas que parecen de Suecia en lo formal, ¿sí? Pero que después no pagamos, y servicios estatales que son pésimos, que se financian con esos recursos que se juntan. Digamos, son muchos elementos que uno podría decir que han estado siempre presentes en la economía. Para mí, lo que sintetiza todo, y acá vamos a una primera cuestión muy esquemática y también absolutamente opinable, para mí lo que explica este desastre institucionalizado argentino es que nosotros no podemos vivir sin déficit fiscal. Y yo creo que habría que cambiarle nombre a esto, déficit fiscal, porque esto no es déficit fiscal, esto es déficit político. Es mentira que sea una cuestión económica, ya lo vamos a ver. Este es un problema político. Cuando hablamos de desastre no estoy exagerando nada. Miren, esos son los años del Rodrigazo y la dictadura militar. ¿Podemos cambiar por el micrófono? Esos son los años del Rodrigazo y la dictadura militar. Gracias. 12,4% del PBI de déficit. Estas uso acá las cifras de Miguel Kigel en su libro Las crisis económicas argentinas. Hay variaciones de todas estas cifras porque depende mucho también las metodologías con que se las mide, pero bueno, nos da una idea y estas por lo menos son comparables entre sí. Bueno, nos comimos una dictadura, ¿sí? Y no cualquier dictadura. La Argentina le legó al mundo el término desaparecido. Fue una contribución al Diccionario Mundial de la Infamia, uno que no escribió Borges, sino que lo escribimos todos nosotros, ¿no? Tremendo, ¿sí? Yo no sé qué causa qué, ¿sí? Porque esto es difícil, pero la correlación es obvia entre los desastres y este déficit, estos déficits. La dictadura que sobrevino intentó estabilizar esa situación, pero sin hacer reformas, ¿no? Eran militares liberales que bancaban la parte de estabilización, ¿sí? Pero con militares nacionalistas que de ninguna forma iban a aceptar ninguna reforma de la economía. Imagínense a esos militares nacionalistas vendiendo Somisa, ¿se acuerdan de Somisa, la acería? Era imposible que lo aceptaran, al contrario, construían a Alvar porque querían fabricar aviones de guerra, ¿sí? Con el aluminio. En fin, entonces, por supuesto eso se pudo contener un tiempo, pero ese aparato volvió a generar lo mismo de siempre, ¿sí? Y esta vez lo que nos comimos fue una guerra internacional, ¿sí? Por primera vez América Latina, que no había tenido una guerra internacional desde la de Cuba y España, de 1895, hacía casi 100 años que en América Latina no había una guerra internacional. Eso lo produjimos nosotros también, el término desaparecido, una guerra internacional que coincide con estos déficits inmanejables. Después vinimos otro periodo también, con un plan de estabilización que no aguanta las costuras, los planes de estabilización en Argentina, en cualquier lado, aguantan un rato las costuras de un plan, la contención, si no va acompañado por reformas profundas, muy profundas. Bueno, en este caso estallamos con la hiperinflación, ¿sí? Y le legamos al mundo otro récord, la hiperinflación más alta del mundo, solo superada por la de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imaginen, esto lo hicimos sin tirar un tiro nosotros, o la de Zimbabue en el año 2007, me parece que fue, 2008, en un contexto internacional, hay que decirlo, desfavorable todo esto, ¿no? Vino otro plan de estabilización, ¿sí? Y esta vez con un contexto internacional muy poco favorable, ¿sí? Acá
estamos hablando, los años no son seguidos, ¿no? Hay algunos años que están omitidos. Estos son los años 1999, 2000, 2001, 2002. En la segunda presidencia, Menem dejó de lado el programa de reformas que había hecho en la primera parte de esa década, ¿sí? Y el déficit fiscal no tardó en reaparecer. Los números son mucho más chiquitos que estos, pero acá había un problema. La ley que regía en la Argentina impedía emitir, así que el Estado no podía emitir dinero, cosa que sí había podido hacer en estos casos, entonces le había permitido, digamos, bancar un déficit mayor. Esto no fue posible acá, ¿sí? Y terminamos con una crisis de hiperdesempleo y sobre todo el mayor default de la historia, que tardamos 15 años en salir de él, ¿sí? Entonces, el término desaparecido, una guerra internacional, la tercera hiperinflación más alta del mundo y el default más grande de la historia, con 15 años necesarios para resolverlo. Bueno, ahora estamos acá, ¿no? Esta cifra es la oficial del año 2000, perdón, estas cifras son las oficiales del año 2016 y del año, la del año 2015 es la de la Asociación Argentina de Presupuesto porque hay una diferencia grande entre lo que dicen unos y otros. Tomé esa y esta la tomé a la oficial. Todas estas son las de Miguel Kigel, las demás, ¿sí? Bueno, ahí estamos. La proyección para el 2007, perdón, antes de pasar a lo que sucede ahí, es que si hay algo en común, es que por un déficit político de la Argentina nosotros no logramos controlar nunca esto. Esto siempre se nos va de la mano como sociedad. Se supone que nosotros tenemos instituciones políticas precisamente para gobernar. Gobernar significa controlar todo esto, evitar que suceda. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué en nuestros países no sucede y en Argentina sí sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es muy interesante cómo funciona el sistema político, porque nosotros, mi hipótesis es que nosotros tenemos un poder político, primero que es excluyente, que incluye solo un sector de la sociedad que se organiza políticamente y que se construye, se sostiene, incrementa y se perpetúa en el poder usando precisamente al Estado, ¿sí? Así que ese poder político, que yo llamo partido del Estado, a falta de un mejor nombre, y incurro en un nuevo esquematismo, no estoy hablando de empleos públicos o no de empleos públicos solamente, ¿sí? Estoy hablando de una cosa mucho mayor. Construye su poder político desde el presupuesto, desde los presupuestos públicos, ¿sí? Que digamos, por esa propia definición no puede hacer otra cosa que incurrir en aumentos desmedidos e insostenibles del gasto y en estos déficits. Cuando ese poder político no puede sostener más estos niveles de déficit, vienen las conflagraciones que son presentadas como catástrofes naturales, como si fuera, o que son adjudicadas a alguien, a un culpable, a un chivo expiatorio, ¿sí? Cada vez que hay un estallido de estos, los problemas se licúan, sobre todo el déficit fiscal, justamente se licúa normalmente con la hiperinflación, ¿sí? Las devaluaciones son tremendas y entonces la gente estamos todos dispuestos a trabajar por $200 al mes durante un tiempo, momentáneamente. Momentáneamente el Estado resuelve su déficit fiscal, momentáneamente exportamos, momentáneamente tenemos un superávit comercial, momentáneamente el Estado se contiene un poco, entonces puede hacer como hizo en su primera presidencia Néstor Kirchner, que tenía superávit gemelos, cobraba impuestos porque estaba licuado el gasto público, así que le sobraba dinero, con esos pesos compraba los dólares que sobraban del superávit comercial, entonces acumulaba reservas, ¿sí? Era un círculo virtuoso, pero no se sostuvo, ¿no? ¿Por qué no se sostiene? ¿Por qué no se sostiene? ¿Por qué volvemos a incurrir en esto y reaparece el déficit fiscal? ¿Se acuerdan Terminator 2, el policía líquido que lo perseguía,
que siempre se reconstituía. Bueno, acá el policía líquido le pasa la planadora siempre, tras cada una de estas crisis, tras cada una de estas crisis pasa la planadora y el policía líquido al ratito está de nuevo reconstituido. ¿Eh? Y siempre la secuencia se repite. Primero nos tapa de impuestos, ¿sí? Cuando ya no puede pagar más impuestos, eso fue la crisis del campo del 2008, por ejemplo. Señaló el fin de la etapa en que el Estado podía aumentar los impuestos, ¿sí? Cuando no alcanzan más los impuestos, empieza a emitir, que es justo lo que pasó. Si ustedes ven, en 2008 empieza la intervención del INDEC para medir la inflación, que era lo que generaba el creciente déficit fiscal y aumento del gasto y la creciente emisión de pesos sin respaldos. Y después empieza a tomar deuda. Cuando colmó la capacidad de emisión sin respaldo, empieza a tomar deuda. En eso estamos ahora nosotros. Es una lógica inapelable y este último ejemplo lo hice con los últimos años. Pero en estos años pasó lo mismo. Se agotan siempre así esos recursos. ¿Qué pasa después ante cada estallido? Bueno, gira la perinola política, ¿no? Y justo cuando la crisis apeó en el fondo y estamos todos acostados, y empieza el rebote, al tipo que le tocó hasta el frente, justo en ese momento, se transforma en Gardel. Kirchner fue un caso típico, ¿sí? Se transformó en Gardel, pero a cualquier otro le hubiera pasado lo mismo, y pasó lo mismo en otros momentos, ¿sí? A la gente, estas personas les dicen que es gracias a ellos. En realidad, es como si hubieran dejado la sociedad librada al estado de naturaleza, y en ese estado de naturaleza suceden estos rebotes, y los tipos justo estaban ahí. La sucesión esa del 2001, por ejemplo, ¿no? Fue impresionante. Bueno, hace un año y medio, Cambiemos asumió con el compromiso de reducir gradualmente el déficit, que había heredado. Fue raro porque es la primera vez que alguien asume con ese compromiso, pero también dijo muchas otras cosas. Dijo que no iba a privatizar empresas, dijo que no se iban a perder beneficios y subsidios sociales, dijo que la baja de subsidios a los servicios públicos iban a ser muy, muy graduales. Bueno, el combo de esas cosas hizo que se optara por proponer una reducción gradual del déficit. Bueno, no ha habido reducción gradual del déficit, lo que ha habido es un aumento gradual del déficit. Todo indica que este año, la última estimación de Miguel Key, que le estoy tomando, terminaría con 7,2 puntos del PBI este año el déficit, ¿no? A la cifra del 2016 se llega. Está bien, hubo una rebaja impositiva que el gobierno evalúa en 2 puntos del PIB. Entonces hay que contarlo como si hubiera sido una rebaja del superávit. Pero también hubo déficit cuasi fiscal, hubo ingresos extraordinarios por la moratoria, la economía se achicó, ¿sí? En el 2016, perdón. En ese marco, digamos, con esos ingresos extraordinarios, sin contar el déficit cuasi fiscal y demás, estamos en ese nivel, 4,6. Bueno, ya dijimos entonces que esta cuestión del déficit fiscal en la Argentina no refleja una discusión entre keynesianos y ortodoxos ni nada, porque si fuera una cuestión económica esta, habría años en que tendríamos superávit, o habría años en que los déficits crecientes los manejaríamos e impediríamos estas crisis. O podríamos tener déficits como tienen otros países del mundo, pero sin llegar a niveles de inflación del 25 o del 30% anual.
o mucho más en la historia, ¿no? Es mentira, esa no es una discusión económica. Esta historia de que tenemos que aumentar el gasto para elevar la demanda agregada, son todas mentiras. Lo que hay es una puja del poder. ¿Sí? ¿Por qué esa puja del poder? ¿Cómo está constituido ese partido que yo llamo del Estado? ¿Sí? Y que me parece a mí que está en la base de la generación constante de estos déficits. Puse este mapita. Este mapa es de las elecciones de presidencia, es de la primera vuelta, no, perdón, de las PASO. Sí, es de las PASO de 2015. ¿Sí? ¿Por qué la puse ahí? Porque muestra muy bien que en Argentina el que maneja el Estado gana las elecciones. Y es casi una prueba de este punto, de que el manejo de la caja del Estado es la que te da el control político del país. Sin ningún contrabalance. Miren, en la provincia de Córdoba, que tenía de candidato de la Sota, ¿sí? En las PASO, era precandidato, ganó de la Sota, está por departamentos, ¿no? ¿Quién ganó en cada lado? Rodríguez Sá era precandidato en San Luis, ganó San Luis, Scioli ganó en toda la Argentina y el Macri ganó en esos departamentos que ustedes ven distribuidos en la zona central pampeana de la Argentina y en Capital Federal, por supuesto, ¿no? Entonces, el que controla el Estado es el que gana en la Argentina. Y al Estado se lo controla para que te dé la caja. Y es desde ahí, con esa caja, que vos haces lo que hacía Maquiavelo, lo que Maquiavelo recomendaba hacer. Era obtener, concentrar, consolidar, incrementar y perpetuar el poder. Eso es lo que se hace. Y se generan los déficits. ¿Quiénes conforman ese partido del Estado? Bueno, básicamente lo conforma una porción de la sociedad argentina muy grande que desde mi punto de vista está exenta, está cubierta de cualquier requisito de productividad, de ganancia de productividad. Y por lo general son sectores que obtienen del Estado más de lo que le dan al Estado. Son pagadores netos de impuestos, son cobradores netos de impuestos, perdón. ¿Sí? Esos son los sectores que forjan una alianza que es muy estable en el tiempo, ¿sí? Que va obteniendo distintas caras. Es muy estable en el tiempo, muy inestable en sus resultados por las catástrofes que genera en la Argentina, pero es muy estable en su conformación. Ha tenido líderes militares, porque a veces a esa alianza la ha representado el partido militar en el pasado, a veces la ha representado el radicalismo, por supuesto la ha representado también el peronismo, muchas veces estamos hablando a nivel nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única estructuración de poder en la Argentina. Y el tipo que asume los gobiernos y quiere sostenerse debe manejar la caja, porque nosotros tenemos un déficit político, de fuerza política. No podemos construir partidos ni poderes políticos sólidos, estables, continuos en el tiempo, si no es con la caja del Estado. Bueno, este partido está formado por personas, instituciones, provincias, municipios, empresas que son presuntamente privadas, pero que en realidad forman parte de un entramado paraestatal, ¿no? Las distribuidoras de energía, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, son privadas de palabra, digamos, pero en realidad sus tarifas las fija un gobierno nacional. Si las tarifas no alcanzan, las inversiones las hace el Estado Nacional mientras el déficit se lo permite. Si no le alcanza para pagar los sueldos, también les paga los sueldos. Ni hablar de otras empresas como AISA, que ya están estatizadas, pero bueno, nos podríamos perder contando todo esto, ¿no? Son regiones enteras, segmentos sociales enteros que están subsidiados,
y que su actividad consiste en transar con el Estado, básicamente. Los llamados movimientos sociales, que antes los llamábamos piqueteros, hacen eso, pero no son los únicos. Los empleados públicos, por ejemplo, todo el sector, toda la burocracia estatal, forma parte de este segmento. Todos ellos viven adentro de la ciudadela, adentro del castillo, donde vive el monarca, vive la corte, todos los nobles de esa corte, los bufones, la servidumbre, ¿sí? Viven dentro de las murallas. Afuera de las murallas están todos ustedes. Afuera de la muralla están los agricultores, los artesanos, son ustedes los artesanos, los comerciantes, los que llevan todos los días las cosas al mercado, el chico de los mandados que lleva a la ciudad, lleva los tomates, la carne y la leche todos los días. Todos ustedes viven afuera de la muralla, sometidos a la ley de la productividad creciente y constante que hay que alcanzar, porque si no, te dormís, sos cartera, como en cualquier lugar del mundo. Pero la exigencia de productividad para ustedes no viene dada solamente por la competencia global. Ojalá fuera así. No viene dada solo por eso. Ustedes tienen unas exigencias de productividad adicionales que no están exigidas en otros sectores similares en otros países, que son una presión impositiva extraordinaria, ¿sí? Que son el engaño permanente que significa la inflación, porque el soberano de ustedes les pone cada vez menos plata a las monedas que ustedes reciben y que ustedes aceptan para comerciar, ¿sí? Así que les roba de la billetera el dinero, ¿sí? Y también les quitan el crédito, ¿sí? Porque esto es como la Edad Media, entonces acá es la iglesia la que quiere, es como si fuera la iglesia que quiere monopolizar el crédito, que no lo tengan a ustedes. Entonces tenemos los gobiernos provinciales, nacionales, pagando tasas de interés del 7, del 8% en dólares hoy, porque estamos en la última fase de ese déficit fiscal que yo les marcaba. Hay otra gente, además, que vive en las catacumbas, que vive en el sector informal de la economía, donde ahí no nos queremos ni asomar. Esas son las cloacas de un país que todavía no ha superado la Edad Media, digamos, donde los artesanos, los agricultores, los comerciantes, todos ustedes, no han logrado transformarse todavía en burgueses para entrar a la ciudadela y controlar ustedes la ciudadela. Porque no tienen un partido político, por ejemplo. Frente a ese partido que se organiza siempre desde el Estado usando los recursos públicos, ¿sí? La sociedad que está afuera de la ciudadela no tiene partido político. ¿Cuál es el partido político? ¿Cambiemos podría ser ese partido político? Lo veamos, lo vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Me voy a apurar un poco porque si no los voy a dormir. Pero por ejemplo, las castas en Córdoba, ¿no? Y estos son datos, miren, son muy moderados, porque si los viéramos a nivel nacional los busqué, pero no están disponibles porque no se mide ya del mismo modo los sueldos del sector público. El informe que hace el INDEC no lo hace ya como lo solía hacer, no es comparable. Este es un cálculo que hemos hecho en el diario, en algunos de los informes. El promedio del salario estatal en Córdoba, es esa cifra que ustedes ven ahí, 25.097, ¿sí? Promedio del salario privado, 21.300. Y eso que el sector privado tomamos un dato que incluye el medio aguinaldo, ¿sí? Y en el sector público no estamos incluyendo extras y varios otros pagos extraordinarios que no los pudimos contabilizar. O sea, esa diferencia es aún mayor. Y esto es el promedio de salario privado en blanco, ¿sí? Entonces, sería muy interesante que nos explicáramos por qué está esa brecha. Sí, tenemos jueces en el sector público, sí, también. Pero también tenemos neurocirujanos en el sector privado, ¿no? Es muy difícil de explicarse. Acá tienen una
un degradé por sectores, ¿no? Miren el peso de la justicia, miren el peso de la Municipalidad de Córdoba. El salario en la Municipalidad de Córdoba es de casi 49.000 pesos, mucho más del doble que esto. Es inexplicable. Eso es solo fruto de la puja de corporaciones que se ha sedimentado en el tiempo, corporaciones que tienen mucho peso político, que comandan el que yo llamo el partido del Estado, a veces con más o menos absolutismo, con más o menos porción del poder, pero que los comandan, incluso llegan a burlar la voluntad soberana popular. Por ejemplo, en Córdoba los intendentes fracasan en forma sistemática en sus funciones porque es muy difícil poder conducir efectivamente la Municipalidad de Córdoba. Los recursos hay que gastarlo prácticamente todo en sueldos o en el pago de contratos de servicios a empresas que hacen las cosas que los empleados a los que se les pagan esos sueldos no hacen. Entonces es tremendo, es un caso muy típico. A esas diferencias se llegan. Ese es un ejemplo. Es mucho mayor, las brechas son mucho mayores si las comparamos a nivel nacional porque entra la casta burocrática nacional que tiene ingresos muy superiores y entra una gran cantidad de gente del interior del país que tiene ingresos muy inferiores a ese del sector privado, ¿no? Es un esquema de feudalidad, ¿no? Una vez hice este trabajo para el diario, esto es un invento mío, tómenlo con pinzas porque no tiene ningún respaldo científico. Un cientista social me correría con la fusta si ve esto, ¿sí? ¿Yo qué hice acá? Como se hablaba de si eras un feudo Formosa o no, había en el marco de la campaña electoral, yo me puse a ver, se me ocurrió medir organizar a las provincias de acuerdo al porcentaje de empleo privado que tienen, ¿sí? Bajo la presunción de que si el empleo privado en blanco es mayor, la sociedad ahí tiene una autonomía mayor respecto del monarca. Les asigné, según el orden que tenían, les asigné el máximo puntaje, se lo llevó Formosa, que tenía la menor cantidad de empleo privado en blanco, le di 24 puntos, porque son 24 distritos, ¿sí? Y la mejor era, por ejemplo, Cava, Ciudad de Buenos Aires, que tenía mucho empleo privado en blanco, entonces le di un solo punto. ¿Sí? Acá organicé las provincias con el mismo criterio según la cantidad de dinero per cápita que tenía por súbdito que tenía cada gobernador. ¿Sí? Entonces, la que más tenía es Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces le di los 24 puntos a Tierra del Fuego. Acá medí el riesgo de perpetuación política. ¿Sí? Las cláusulas de reelección, le di 4 puntos a las provincias que tienen reelección indefinida. ¿Sí? Le di 3 puntos a las que tienen 3 periodos, 2 a las que tienen 2 y 1 a la que no tiene reelección, a las que no tienen reelección. Después me fijé si efectivamente había habido alternancia política en la historia democrática de la Argentina del último periodo. Le di 4 puntos a las que nunca alternaron, le di 3 puntos a las que alternaron un poco, le di con graves conflictos, las que alternaron pero porque hubo esas catástrofes similares a las que les conté, ¿no? Alternaron solo por eso, ¿sí? Le di 2 puntos a las que alternaron muy poco y 1 punto a las que alternaron mucho. ¿Sí? Y luego sumé los puntos de cada provincia y me dio este ranking de feudalismo que yo le llamé. ¿Sí? Y los ganadores son los sospechosos de siempre. ¿Sí? Sí, es así. Tenemos ese sector del país, este sector del país, una franja intermedia, que ahí en este ranking no podemos ver qué pasa en el conurbano bonaerense, porque ahí se confunde. El conurbano bonaerense en muchos casos es un promedio de la capital federal y del interior de Buenos Aires. El interior de Buenos Aires es otra Córdoba, es otra Santa Fe, ¿sí? Pero no se puede expresar políticamente ese interior. Está dominado por ese conurbano que tiene reglas muy parecidas a las de Formosa, o a las de Chaco, o a las de Santiago del Estero. Bueno, ese es el ranking de feudalidad. Por esas zonas, por estas zonas,
y acá en el AMBA, incluyendo la capital federal, es donde se concentra el partido del Estado. ¿Mm? Porque acá los gobiernos tienen mucho dinero para influir sobre sus súbditos, los monarcas. El sector privado es muy débil. Los artesanos, los agricultores que están fuera de las murallas son poquitos, así que no pueden hacerle fuerza a nadie. ¿Sí? Y acá y en Capital Federal está el monarca mayor, que es el que maneja la billetera grande, 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 que básicamente la usa para controlar a todo ese sector que lo rodea y que le cite la plaza todo el tiempo y que vive en el conurbano bonaerense. Yo no quiero que este sea un lamento cordobés típico, ¿cierto? Primero porque no es un problema solo de Córdoba, es un problema del país. Pero sí me gusta dar algunos ejemplos, porque este sector, permítanme, ¿no? Vamos a volver atrás. Este partido maneja el país, maneja los recursos del país, impide que se organice políticamente el resto del país, tiene 1/3 de habitantes en esas zonas periféricas que yo les digo, casi 1/3, ¿sí? Tiene un 38% de habitantes en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires está muy bien representado luego de la última reforma electoral hecha a principios de los 90. Y las provincias periféricas están sobre representadas políticamente en el Congreso. Entonces los que están fregados acá son los que viven ahí al medio. ¿Sí? Que no solamente no tienen el mismo peso político de representación en el gobierno nacional, sino que además son pagadores netos de impuestos, porque recuerden que el gobierno nacional usa los fondos para financiar esa alianza política que hay entre el Gran Buenos Aires, capital federal más el conurbano, y las provincias periféricas. Así que los fondos no llegan aquí, de aquí parten los recursos. Esta región es exportadora neta de recursos fiscales y de recursos financieros y de capital. Si uno ve las estadísticas del Banco Central, por ejemplo, Córdoba, y en Santa Fe pasa una cosa parecida, siempre tiene más depósitos que préstamos en el sistema bancario. Los préstamos están todos ahí en el Gran Buenos Aires. Las grandes burocracias están en Buenos Aires. Es inconcebible, por ejemplo, que la sede central de YPF esté en Buenos Aires y no en Neuquén, en la Argentina. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué hace el INTA asentado en Buenos Aires? El INTA debería estar en Rafaela, ¿no? Vialidad. ¿Por qué no está en Córdoba? Si por acá tiene que pasar todo el mundo cuando viaja por el país, ¿no? El INTI, ¿por qué no está en Rosario? ¿No? Es absurdo. Claro, ahí es la demanda agregada que se genera, por eso nosotros, los pobres del interior, cuando vamos a Buenos Aires y vemos los precios de los restaurantes de Palermo, salimos espantados porque no sabemos cómo es que hacen para pagar todo eso. Bueno, que la demanda agregada de todo el país, la que es capaz de generar el sector público, se vuelca estrictamente en esa zona. Eso genera esa alianza política. Insisto en una cosa, yo estoy planteando las cosas en blanco y negro, y las cosas no son blancas y negras. Hay sector privado en todo el país, hay sector estatal en todo el país, hay sector paraestatal en todo el país, hay sectores sociales que de ninguna forma pueden vivir si no es con un subsidio, porque son demasiados los daños que se han provocado en la Argentina. Entonces, insisto en eso, no quiero plantearlo en blanco y negro. Bueno, son 2/3 del país entonces contra 1. 1/3 financia y está subrepresentado políticamente, los 2 otros tercios se refugian de la exigencia de productividad, se protegen entre ellos y viven de los recursos que básicamente obtienen más recursos del sector público de lo que le aportan. Ese es el partido que en verdad ha manejado la Argentina y como su razón de ser es obtener los recursos públicos, es el que genera los déficits, que no los puede resolver porque sería un suicidio que ese partido del Estado resuelva los déficits, es cortarse las piernas. ¿Quién lo va a resolver entonces? Es muy difícil porque ese partido también maneja el relato. Los medios
Yo soy empleado de Clarín, ¿sí? Pero Clarín, La Nación, no puede con su genio, digamos. Reflejan una Argentina que es insólita, digamos. Causaba mucha gracia desde la Argentina escuchar el lamento, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le aumentaron el gas a los clubes de barrio de Buenos Aires? Ese lamento de campanela, color sepia, digamos, si uno los llevara a la cantidad de lugares de la Argentina que no tienen gas, que tienen que pagar leña, fortunas en leña, ahí está Hércules Felipa, que vive en la ruta, tiene su empresa en la Ruta 1, donde hay enorme cantidad de industrias y no tienen gas. Ahora van a tener gas en una de esas. Hace años que lo vienen pidiendo el gas, ¿sí? Entonces resulta lamentable escuchar esas cosas de esos relatos. Les doy un dato que muestra, eso es muy interesante, ¿no? Fíjense, 51 víctimas tuvo la tragedia de Once en el 2012. Entre 2007 y 2012, los 5 años anteriores, por año, solo en las rutas nacionales que cruzan Córdoba, hubo 97 muertos. ¿Sí? Rutas nacionales a las que hace 40, 50 años que nadie les pone un mango. ¿Sí? Además, 97 muertos hubo, el doble que la tragedia de Once. Pero eso no mereció ningún titular, no hay ningún funcionario preso. Y no es en Córdoba, en Santa Fe pasa lo mismo. Las dos provincias tuvieron que pedir que les provincializaran rutas nacionales para poder hacer algo en ellas. ¿Sí? Entonces, el relato, la historia de este país se cuenta también desde el Gran Buenos Aires. Y eso es un problema grave porque es la propaganda permanente y la justificación permanente de ese partido del Estado que impide que ustedes se organicen. Impide porque tiene una carga de recursos que es imposible de empardar. Miren, el relato es tan impresionante que ni siquiera depende de periodistas despistados, digamos, ¿no? Como yo. El propio INDEC está estructurado de una forma que favorece una lectura positiva de las consecuencias de las políticas populistas que pone el Partido del Estado. Por ejemplo, cuando las tarifas estaban congeladas no quería decir que los costos de producción de los servicios públicos no aumentaban. Los costos aumentaban, lo que pasa es que no lo pagaba el beneficiario, ¿sí? Eso que beneficiaba a la Argentina urbana, ese congelamiento de tarifas, el INDEC subestimaba la inflación porque había una inflación de costos que el INDEC no lo podía reflejar. Parecía que esa inflación no existía, aunque las cosas aumentaban. Hoy, con el tímido reacomodamiento de tarifas que ha hecho el gobierno nacional, ¿sí?, los costos de la producción de esos servicios no han aumentado. Lo que varió es quién los paga, nada más. En lugar de pagarlo el Estado, lo pagan los hogares. Y sí figura como inflación eso en el INDEC. Como los servicios públicos subsidiados benefician sobre todo a la Argentina urbana, se mide solamente en los 31 mayores centros urbanos, que es donde están las burocracias de los distintos aparatos estatales, las políticas que subsidian tarifas públicas tienden a beneficiarse de una subestimación de la inflación, y las políticas que tratan de descongelar esos servicios y que benefician a todo el resto del país ven exagerado su nivel de inflación en las estadísticas del INDEC. Con el empleo pasa lo mismo. La EPH mide el empleo en los 31 mayores centros urbanos del país. Entonces, cuando el Estado está fuerte y está en el ciclo de alza y gasta mucho dinero y contrata muchos empleados públicos, el empleo te baja en las estadísticas del INDEC. Ahora, cuando el Estado, porque está en crisis fiscal, deja de hacer eso y mejora la economía interior, por ejemplo, el sector de agromáquinas en Rafaela, en Marcos Juárez, en Casilda, en Pergamino, en Rafaela, en todos estos lugares, no reflejan en absoluto una mejora del empleo en la estadística del INDEC, porque el INDEC no va a preguntar ahí. Así que hasta el relato estadístico maximiza los beneficios de las representa bien los beneficios de las políticas populistas y representan mal los perjuicios de las políticas antipopulistas.
Bien, estamos con un partido político único, en el fondo cambia de nombre, pero es siempre el mismo partido. ¿Sí? Es una casta burocrática con aliados que está geográficamente bastante limitada, identificada, que se financia con el presupuesto público, que tiene un enorme poder narrativo. Y esa es la que comanda la Argentina. Eso tiene que cambiar si nosotros queremos que haya una modificación del país, porque si no, si esta lectura es acertada, si este país está gobernada por ese entramado político que se disfraza de distintas formas, pero es siempre el mismo, y que se financia con el sector público, nosotros lo único que vamos a seguir provocando son gastos públicos insostenibles, déficits fiscales, que nos van a pasar por encima y que van a seguir provocando estas catástrofes bíblicas que hemos sufrido. Si no, nosotros podemos copiar la mejor ley orgánica del Banco Central del mundo, como ya lo hicimos, pero el Partido del Estado cuando aparece y necesita imprimir dinero, lo cambia la ley en una semana, como sucedió en el 2012, sin preguntarle a nadie, nada. Podemos afrontar el costo de cambiar el sistema previsional de reparto a uno de ahorro y capitalización, y cuando el Partido del Estado requiere esos recursos, los va a tomar prestado y los va a defaultear, como pasó en un momento. Después los va a reestructurar, como pasó en un momento, porque el Estado le hizo una quita a todo el ahorro de los trabajadores, y finalmente se los estatizó al ahorro de los trabajadores. El gobierno, el kirchnerismo dice que estatizó las FJP, en realidad estatizó los ahorros privados de trabajadores que administraban las FJP. ¿Sí? Se los quitó como 3 veces en la última. A mí mis ahorros previsionales me los quitaron 3 veces en 15 años. ¿Sí? Así que podemos hacer todas esas leyes bonitas, pero si a esas leyes no hay un poder político que las sostenga, no va a pasar nunca nada. Van a regir esas leyes un tiempito y nada más, no van a fructificar. Es muy tentadora la idea del pacto, ¿no? El pacto de la Moncloa que todo el mundo dice que hay que armar en la Argentina. Pero los pactos no se hacen unilateralmente. Para hacer un pacto hay que tener 2 poderes políticos. Ustedes tienen que tener un poder político, esta zona del país tiene que tener un poder político para ir a sentarse a una mesa a negociar de verdad. Si no, no se va a poder negociar. ¿Cambiemos ese poder político? No lo sabemos. Se presentó como sí, nos da la sensación de que sí. Pero es probable que Cambiemos termine enredado en las mismas necesidades de supervivencia política y no pueda manejar el déficit fiscal. Como ya pasó otras veces. Está la idea de que tras las elecciones, si Macri logra ganar, si Cambiemos logra ganar con buen margen, va a imprimirle una mayor celeridad a las políticas de control presupuestario que hasta ahora no la han tenido. Pero le queda poco tiempo, le quedan 2 años, le va a quedar poco tiempo, 2 años solamente, y además la elección esta no va a cambiar su correlación de fuerzas en el Congreso. Entonces eso va a ser muy difícil que suceda. Nosotros podemos creer que va a suceder, pero va a ser muy difícil que suceda. Reforma tributaria. Es imposible hacerla si no se hace junto con la reforma tributaria de las provincias. Acá lo planteaba un ministro Avalle. Reforma previsional. Se habla ahora, han salido a hablar de una reforma previsional, pero no estamos hablando en los planes no está ir a atacar el problema del déficit financiero asegurado a futuro grave que ha quedado plantado en el sistema previsional. Pues nosotros queremos hacer 2 cosas. Tener una pensión universal para todos, pero además que esa pensión sea proporcional a los ingresos que se han tenido en la vida activa. Y no se pueden las 2 cosas. ¿No? La pensión mínima es de 6.200 pesos, ¿sí? Que mucha gente cobra 2, porque por ejemplo una viuda que cobre la pensión del marido también tiene la jubilación de ama de casa, cobra 2. Y resulta que el sueldo promedio en la construcción, en blanco, es de 14.000 pesos.
Y nosotros estamos dando ese ingreso fiscal a una persona que nunca trabajó, que nunca aportó, que nunca ahorró. Yo creo que hay que darlo ese ingreso, pero hay que ver cómo se sostiene. Bueno, esa reforma previsional, que va a haber que hacerla, si es que no se quiere que el sistema de seguridad social vuelva a estallar, no se está hablando. ¿Sí? No se puede hablar de la reforma tributaria sin hablar de la coparticipación. Es un tema que nadie sabe cómo agarrarlo, es un sapo que todos le dan vuelta así, lo van mirando a ver de dónde lo pueden morder, nadie lo quiere morder, porque es imposible. Bueno, la desregulación de sectores comerciales, de sectores de la actividad económica, la competencia, ¿no? Difícil. La reforma laboral, se han hecho intentos, por ejemplo, en el sector del petróleo, que pueden ser, pero Cambiemos no tiene la fuerza política para ir a cambiar, a hacer una reforma laboral global a fondo. La ley de riesgo de trabajo. Miren lo que llevó. Le llevó Cambiemos un enorme esfuerzo, hasta presupuestario, poder pasar esa ley, que todavía no rige, porque la tienen que aprobar las provincias. Córdoba la aprobó, Capital Federal la aprobó, y todavía no lo aprobó nadie más. O sea que la ley de ese accidente de trabajo que ustedes, con la que ustedes estaban tan contentos, todavía no rige, ¿eh? Y no sé qué puede pasar en la justicia con ella. ¿Quién va a hacer estos cambios? Yo creo que si Cambiemos, por ejemplo, va a ser el partido que exprese a esta alianza, que fue la que lo votó además, ¿no? Cambiemos es gobierno porque lo votó la gente sin partido. Lo votó la gente que no es del partido del Estado. Cambiemos es eso. Ahora, ¿puede no traicionarlo? Hay dos formas de traición. Una, que no cumpla su promesa electoral básica, que es ordenar macroeconómicamente el país, terminar con el déficit, controlarlo, ponerlo bajo control. Yo creo que esa está jugada, esa no va a suceder. ¿Sí? Pero hay otra forma de traición que sería peor, que sería caerse, ¿no? Que se caiga, que se lo lleve puesto una crisis fiscal como las que ya mencionamos. Yo creo que tiene chances de sobrevivir. Cambiemos porque todavía está abierta la canilla del endeudamiento, ¿eh? Y esa canilla de endeudamiento es limitada. Creo que puede alcanzar para 2 años a esa tasa del 8% enorme que está pagando la Argentina. Puede alcanzar para 2 años. Y en una de esas, esa sea la ventaja de Cambiemos. Así como el partido del Estado siempre le ha dejado plantada bombas fiscales, ¿eh? al que venía y que tenía que bancarse las crisis fiscales estas, ¿eh? En una de esas, Cambiemos le puede dejar una bomba de reformas al próximo que venga. ¿Sí? ¿A qué me refiero con bombas de reformas? Bueno, primero, si la capacidad de endeudamiento se va a ver agotado, el que venga no va a tener otra que encarar las reformas, porque no va a tener ni la posibilidad de emitir, ni la posibilidad de imponer más impuestos, ni la capacidad de endeudarse. Entonces, puede que quede forzado ese nuevo gobierno a hacer las reformas. Y si Cambiemos estuviera en la oposición, podría ayudar a que esas reformas se hagan por primera vez. ¿Sí? A mí me parece que Cambiemos no tiene ni el tiempo, ni el poder político para hacer las reformas institucionales que el partido del no Estado, el partido de la sociedad necesita, pero que puede hacer una gran contribución solo con durar en el tiempo y no traicionar su programa político, por lo menos en los discursivos. ¿Tengo un minuto más? No tengo un minuto más. Bueno, perdón. Vamos a terminar acá. Es la conclusión que quería dejarles y es lo que quería presentarles. Esta hipótesis, la sintetizo. La Argentina tiene un único partido que funciona en base al manejo del control del Estado. Es una alianza que está geográficamente localizada, ¿eh? Es un partido que obtiene del Estado más de lo que le da al Estado y vive de un segmento social muy importante que está distribuido por todo el país
y que es un exportador netos de impuestos y de capitales, es el que sostiene el país. Ese sector no tiene un partido político, no lo ha tenido nunca, y el gran desafío es el desafío de ustedes que los tengan, para que por una vez ustedes puedan entrar al castillo, sentarse en la mesa y ahí sí hacer un pacto, porque los demás no van a desaparecer, hacer un pacto, cambiar las reglas de juegos e imponer instituciones viables, instituciones que permitan a un país acumular riqueza y prosperidad y que puedan ser sostenidas en el tiempo. No las van a poder sostener en el tiempo si no hay un poder político detrás que las defienda y que las sostenga. Muchas gracias otra vez.